Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Es un gozo para mí nuevamente estar aquí ante estas cámaras en cada uno de sus hogares. Seguimos esperando que el Señor nos ayude a pronto congregarnos y estar de manera presencial en nuestra sede. Estemos orando por eso. Y vamos a continuar, hermanos, entonces con la serie de sermones expositivos que tenemos cada domingo, basados en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Y continuando con todo lo que hemos venido explicando, quizás haya una situación de lo más dolorosa. Y es cuando la gente habla mal de uno sin causa justificada. Cuando uno es objeto de mentiras y calumnias. Cuando la gente no nos quiere porque le decimos la verdad. El Señor Jesucristo tuvo esa experiencia dolorosa. Tuvo muchos enemigos. David también atravesó por una situación parecida. Y es por eso que en uno de los salmos él decía lo siguiente, ¿no? Hablando de esa experiencia decía, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y se cree que también esto es profético, hablando de los sufrimientos del Señor. Pero él dice que se siente rodeado como de esos perros rabiosos que quieren destrozarlo. Cuadrilla de malignos lo han rodeado. Asimismo, la situación del apóstol Pablo fue muy angustiante, porque en Corinto, en la propia iglesia, había personas dudando de él, acusándolo, de manera que se vio en la necesidad de demostrar su integridad. Y es por eso que en el versículo 11 él dice, miremos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Él dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Como he dicho, tengamos presente que el apóstol se enfrentó a falsos hermanos, a falsos apóstoles, a hermanos egocéntricos que siempre querían tener la última palabra en la iglesia. Querían ser los únicos líderes. Y que negaban que el apóstol Pablo era un verdadero apóstol. Ahora, esto se debía a que el mismo apóstol Pablo, pues él no fue uno de los del equipo inicial con el que el Señor comenzó su ministerio, sino que él fue llamado por el Señor mucho después. Así que tuvo que defender su ministerio y por ende su integridad como cristiano. Por tanto, él procuraba en palabra y obra persuadir a sus opositores acerca de su integridad, de su genuinidad. Su servicio en la obra del Señor, en la iglesia, lo hacía por devoción a Dios y no por ningún interés personal. Y por eso él dice, persuadimos a los hombres en el temor de Dios. Ahora, unos versículos anteriores, él ha dicho que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo a rendir cuentas. Y por eso dice que en vista de eso, él tenía temor de Dios. El temor de Dios, desde luego, no es el terror por la condenación eterna, porque ya los cristianos no serán condenados, sino que al contrario, vamos a ser recompensados en razón
del servicio que nosotros prestemos y de nuestra vida de consagración a Dios. El temor del que habla aquí es de ese temor reverente, respetuoso, saludable, que nos hace reflexionar sobre nuestra conducta y nos abstiene para no pecar. Si vamos a comparecer ante este tribunal de Cristo, debemos trabajar como para el Señor y hacerlo con reverencia y respeto. No actuamos como los inconversos que no tienen el temor de Dios, como aquellos que buscan en la iglesia su propio beneficio, o aquellos que buscan la iglesia como porque es aquel lugar donde pueden tener relaciones sociales, como si fuese un club social. El primer motivo que tiene el apóstol en el ministerio de la palabra de Dios, como lo expresa aquí, es el temor de Dios. Y lo hace recordando siempre que él tiene que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Porque a todos nos acercamos hacia ese día. Y si somos creyentes, tenemos que comparecer ante el Señor. No somos apóstoles, por supuesto, pero hay una gran lección para nosotros. Todo lo que hagamos en la iglesia o fuera de ella, debemos hacerlo en el temor de Dios. Temor en el sentido, como lo dijimos ya, de respeto, de reverencia, porque estamos ante nuestro Creador. Entonces él dice que su trabajo ha sido también persuadir a los opositores. Y lo hace en el temor de Dios. Y lo hace de cara a Dios. Porque sigue diciendo el versículo 11, repitámoslo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Él no tenía intereses mezquinos. Él y su equipo no trabajaban en la iglesia buscando los aplausos o el reconocimiento, y mucho menos ocultaban intereses egoístas. Actuaban de cara a Dios, sin esconder nada. Y por eso él dice, a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios sabe lo que somos. Pero también no solo ante Dios, sino ante la conciencia de la iglesia. Porque el versículo 11 finalmente termina diciendo, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dios sabe lo que hacemos, y espero que a ustedes también. El equipo apostólico y el apóstol Pablo no eran dobles ni hipócritas, así que la misma iglesia debía darse cuenta de eso y debería defenderlos, porque ¿cómo se puede acusar a alguien si no hay ninguna prueba? Si la persona es correcta en todas las cosas que hace, pues ¿cómo se le puede acusar? Hablar mal de alguien sin constarnos nada es criminal. Y en segundo lugar, dice aquí el apóstol Pablo, cuando lo primero es persuadimos a los hombres, a aquellos que se oponen. Lo hacemos con temor de Dios, de cara a Dios. No tenemos nada que esconder. Y también ante sus conciencias para que ustedes juzguen. Pero también nosotros mismos lo hacemos con limpia conciencia. No nos elogiamos a nosotros mismos en lo que hacemos. Versículo 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Está diciendo él, nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos, no nos elogiamos a nosotros mismos por lo que hacemos. Elogiarse a uno mismo es un gran defecto. Hay personas que tienen esa enfermedad.
Uno habla con ellos y siempre están diciendo, yo hice. Si no fuera por mí, pobrecito, los demás. Nadie hace las cosas que yo hago. Si no fuera por mí, no se haría nada. Miren lo importante que soy. Pues así no era el apóstol y sus colaboradores sinceros. No se elogiaban a sí mismos. Y él le dice a la iglesia, juzguen nuestro comportamiento. Nuestra conducta es una oportunidad para que ustedes se sientan orgullosos de nosotros. El versículo 12 sigue diciendo, no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Nuestra conducta entonces es una oportunidad para que ustedes se sientan orgullosos de nosotros. Es decir, si el testimonio de Pablo era diáfano, transparente y eso podía verse, entonces el resultado debía ser que la iglesia debería de sentirse orgullosa de ese ministerio apostólico, orgullosa de sus líderes. Así que cuando alguien viniera con chismes acerca de su ministerio, no deberían escuchar las mentiras de aquellos que son expertos en encontrar faltas en los demás, porque no quieren reconocer las propias. Y luego dice, juzguen nuestro comportamiento, le dice a la iglesia, por nuestra sinceridad. Probablemente el apóstol tuvo opositores que eran judíos y por lo tanto legalistas. No hay cosa más difícil en la iglesia que un legalista, porque se cree perfecto en todo lo que hace. Nunca se equivoca, la culpa la tienen los demás. Y estos opositores que tenía el apóstol eran como estos fariseos que les gustaba aparentar. Recordemos que los fariseos se creían los más santos, los más fieles, los más devotos, los más bondadosos, pero todo era apariencia. Así las cosas, en otras palabras, lo que Pablo quiere decirle a la iglesia es que cuando alguien venga con chismes sobre nosotros, o nos critiquen, o critiquen el mensaje que nosotros predicamos, ya ustedes deben de haber examinado bien la situación para estar en capacidad de dar una respuesta a estos tipos que se enorgullecen de su apariencia, pero no de una vida cristiana genuina. Y un tercer aspecto es que Pablo dice, persuadimos a los hombres. Es claro esto, ¿no? Con limpia conciencia ante la iglesia, pero también ante Dios. Porque ¿qué dice el versículo 13? Él dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Cuando uno es fiel y correcto en lo que hace, generalmente el mundo incrédulo no lo entiende. El mensaje que predicamos para algunos es una locura. Cuando Pablo tuvo que defenderse ante el rey Agripa, él fue tratado de loco. Esto lo encontramos registrado en Hechos capítulo 26, versículo 24. El apóstol está preso y está dando testimonio. Y está nada menos que ante el rey Agripa en su defensa. Y en Hechos 26, 24 él dice lo siguiente. Diciendo él estas cosas en su defensa, porque Pablo había venido hablando de su conversión, de la manera como Dios lo llamó, de cómo Cristo padeció, cómo resucitó y cómo había sido comisionado para predicar el Evangelio. Entonces,
El 24 dice, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas con las que estoy atado. Pablo, por el mismo rey, fue tildado de loco. Entonces, aquí escribe Pablo y dice, pues estamos locos para Dios, estamos cuerdos para los hermanos. La verdad es que este mensaje que el mundo no entiende y que le parece una locura, es el mensaje de vida y es un mensaje absolutamente cuerdo para aquellos a quienes el Señor abre sus corazones y entienden este mensaje, para aquellos que pertenecen a la iglesia. Ahora, todo esto que ha venido diciendo Pablo, ¿no? Hasta este momento, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo defiende con tanta vehemencia? ¿Por qué somos así? Y luego él dice la razón. Dice en el versículo que sigue, de 2 Corintios 5, sigue diciendo lo siguiente, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir significa el amor de Cristo nos obliga, nos empuja, nos presiona para que prediquemos este mensaje de reconciliación. ¿Y por qué este amor es así? De inmenso, de grande. Porque el amor de Cristo fue un amor sustitutivo. Aquí en el versículo 14 entonces dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, en Romanos capítulo 3, versículo 23, el apóstol había escrito que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice él, en Romanos 3:23. Vamos a mirar estos versículos. Romanos 3:23, 24 y 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos son todos absolutamente. Nadie está exceptuado. Todos somos hijos de Adán. Todos hemos heredado una naturaleza humana corrupta. Somos culpables. Ahí mismo en Romanos 3:10 también dice él, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así las cosas, él dice, ni uno, no hay ni un solo justo. Todos hemos violado la ley de Dios y somos culpables ante su perfecta justicia. Pero Dios, que es rico en misericordia, hizo algo. No quiso que usted se perdiera eternamente en el infierno y allí pagara por sus pecados. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo para que sufriera el castigo que usted merecía.
realmente éramos nosotros los que debíamos estar clavados en la cruz. Era usted el que debía estar allí. Usted era el maldito. Pero Jesucristo tomó su lugar. Más adelante en Gálatas 3:13, carta de Gálatas 3:13, dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Está diciendo que el Señor, siendo sin pecado, sufrió por nosotros, fue considerado un maldito en la cruz, por nosotros. Igualmente, nuevamente, en Romanos 5, 8, 10, dice allí: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Eh? Entonces, el castigo que usted merecía lo sufrió Jesucristo. Por eso, en la cruz, Él lo sustituyó a usted. Ocupó su lugar. Usted era el condenado, el culpable. Pero Jesucristo lo sustituye a usted en la cruz. Es por eso que su muerte es nuestra muerte, ¿no? Y dice allí, en Gálatas 2:20, dice: con Cristo, decía Pablo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es este amor de Cristo el que nos obliga, el que nos constriñe, nos presiona para servir a nuestro Señor con amor. Y ese amor no solo fue sustitutivo, sino que fue un amor vivificante, ¿no? Continuando allá en 2 Corintios 5, en el versículo 15 dice que Jesús por todos murió, por todos los creyentes, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso decimos que fue un amor vivificante. Hemos muerto con Cristo en la cruz, pero hemos resucitado con Él a una vida nueva. Nuestro propósito ahora es servir al Señor. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó por mí, para que a la vez yo muera a la vida del pecado y resucite a una vida nueva. Y si es nueva, es para agradarlo a Él. Nuestra respuesta al amor de Cristo es que ahora no vivimos solo para nosotros, sino para aquel que dio su vida por nosotros. Este pensamiento es totalmente contrario a lo que el mundo piensa. La gente que no conoce a Dios vive solo para ella, para sus propios intereses. El Señor no existe en sus vidas. Cuando le decimos a la gente que debe arrepentirse y entregar su vida a Cristo, eso les parece locura, porque aman su pecado, su estilo de vida, y no quieren renunciar a sus placeres pecaminosos. Así las cosas, si somos cristianos íntegros, no tenemos necesidad de cartas de recomendación de nadie. No tenemos necesidad de recomendarnos o elogiarnos por lo que hacemos. Nuestra recomendación, pues la verdad, es simplemente nuestro testimonio, la manera como nos conducimos. Comportémonos de tal manera que nadie tenga nada malo que hablar de nosotros, lo cual es a veces difícil porque
Tenemos una naturaleza pecaminosa que tenemos que domar como las fieras. Amamos al Señor por su salvación, sabiendo que tenemos que rendir cuentas. Andamos en el temor de Dios, es decir, agradándolo. Pero no lo hacemos asustados, sino contentos por nuestra salvación. Hacemos las cosas, servimos en la iglesia, tratamos de que otros conozcan el Evangelio, porque el amor de Dios nos presiona, nos constriñe, nos obliga con santo deber. No podemos hacer otra cosa. Aunque no somos apóstoles, lo cierto es que en la iglesia desarrollamos diversos ministerios o servicios, porque la palabra ministerio significa servicio. ¿Tiene usted un ministerio en la iglesia? ¿Sirve a Dios en algún ministerio? Pues, si es así, sirva con temor de Dios, de cara a Dios, a los ojos de la iglesia, con limpia conciencia. No nos damos ínfulas de grandeza, simplemente servimos al Señor en respuesta a su amor. Reconocemos que lo poco que valemos es por la pura gracia de Dios. ¿Es así usted? ¿Lo constriñe el amor de Dios? ¿Lo oprime, lo obliga a servir al Señor con amor y dedicación? Es lo menos que usted debe hacer, servirle en respuesta al amor que el Señor le ha dado. Que Dios nos ayude a lograr esto. Hermanos, vamos a orar, pero antes vamos a cantar un precioso himno, un himno de consagración, de dedicación de nuestra vida a Él, que se llama Señor, ¿quién entrará? Cantémoslo. Santuario para adorar, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Muy bien, ahora vamos a orar finalmente a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, hemos aquí leído y entendido que nos esperas tú
para que esta salvación que nos has dado sea completa en el último día. Mientras tanto, la palabra nos dice que si tú nos has salvado del pecado y de la muerte, es para que ya no vivamos solo pensando en nosotros mismos, sino sobre todo pensando en Cristo nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros. Ese es el motivo principal, Señor, que nos debe mover. Ese amor de Cristo que nos constriñe, que nos obliga al santo deber. Ayúdanos, Padre, a vivir y lograr esto con tu gracia, porque solos en nuestras propias fuerzas somos débiles, no podemos. Así que, Padre, encomendamos nuestras vidas a ti una vez más, para que nos fortalezcas y nos ayudes. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén.